imagino que habrán comenzado diciendo cuáles eran los datos para este ejercicio. Y recuerden que el análisis forma parte también del problema, ¿no? 100 enteros serían los datos. 100 valores enteros, perfecto, 100 números enteros. Y los resultados, la suma de los pares. Suma de pares, suma de pares. Eso. la suma de los pares y la suma de los impares, ¿no? O la suma de los pares y los impares por separado. Bien. ¿Y la metodología? ¿Qué plantearon en la metodología respecto a esto? Yo había puesto pedir el ingreso de los 100 números, o que se ingresen 100 números. Yo voy a poner que ingreso 1, ¿no? Sí. Y esto lo vamos a repetir 100 veces seguro, pero cada vez que ingreso un número, ¿qué tengo que hacer? Tenés que ver si la división por 2 da 0, entonces lo guardás en un verificar si es par, evaluar si es par, y ahí está lo que por ahí es importante tener presente para la metodología. ¿Cómo sabemos si un número es par? Si el resto de la división da 0. Ahora, ahí. Por 2. O sea, si el resto de la división por 2 da 0. ¿Y cómo escribíamos el resto? O 2 por n, podría ser también. ¿Cómo sería? 2 por el número. Sí. Puede ser también. Bueno, 2n es como la definición matemática, ¿no? Un número es par si se puede escribir como 2 por n. Y un número es impar si se puede escribir como 2 por n más 1. Pero eso en el campo de la matemática. Acá lo tenemos que expresar de alguna manera. Una propuesta es la que dice su compañero. Yo digo que un número es par si al dividirlo por 2, su resto da 0. ¿Alguien pensó en otra alternativa? No, yo lo había puesto como 2 por n, pero bueno, parece que no se puede. Claro, el tema es que 2 por n no lo vamos a poder meter en una expresión algorítmica. Nosotros vamos a necesitar una expresión algorítmica cuyo resultado sea verdadero o falso. Para eso ponerlo en una estructura así. En cambio, entonces lo tenemos que mostrar de una forma. Una forma que a mí se me ocurrió respecto a pensar en esto de 2 por n sería esta. Bueno, no, yo lo hice también dividiendo. Pero podríamos ver si n... No podríamos ver así. Yo pensé esto. ¿Sí? Yo tengo una. Dale. Si a n lo divido por 2 y después lo multiplico por 2, ¿es igual a n? Si es un número impar. ¿Se entiende? Otra puede ser, si lo divido por 2.0, ¿es igual a n dividido por 2? Estas dos aprovechan positivamente ese problema que teníamos con la división de los valores enteros. ¿Sí? Porque dividir un entero por un entero da como resultado entero. Si el número es par, si se escribe de esta forma, eso va a dar un valor entero y está bien, y el resultado va a ser correcto.
Ahora, si el número fue impar, esta división debería haber dado con coma y no da. Entonces, cuando lo vuelvo a multiplicar por 2, si da n, es que es par. Si no da n, es que es impar. De manera similar, si dividirlo por 2.0 es igual que dividirlo por 2, es par. Y si no, es impar. ¿Se entiende? Cómo aprovechamos ese problema que era en algunos casos la división, ahora nos sirve para evaluar si es par. Cualquiera de esas formas está bien. Bueno. Acumulo como par o impar de acuerdo a si era o no par. Y nada más. Lo que sí nos queda es decir que estos resultados los tenemos que hacer 100 veces. Eso. Y con eso nos alcanza, pero es importante que dejen planteada ¿sí? la metodología siempre. Bueno, hace mucho que no me dicen nada, espero que estén ahí. Y si no, también Sí, avísenme. Gracias. Sí, profe. Entonces, rápido, como para que les quede una propuesta de algoritmo. Puede ser que lo hayan hecho un poco distinto a esto, pero ¿qué tenemos que pensar? Una variable n, dos acumuladores, yo lo llamé par impar, y una variable de control i, porque vamos a repetir con un repetir para. Iniciamos los acumuladores en 0, de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Repetimos 100 veces para i de 1 hasta 100. Le pedimos que ingresen esos datos. Evaluamos si es par. Acá me faltó dividir por 2. Si esto se cumple, lo acumulo como par. Si no, no hace falta preguntarle si es impar, ¿no? En eso estamos de acuerdo, que si no es par, es impar. Sí, sí. Sí, profe. Entonces, si no, lo acumulamos como impar, sin hacer una nueva pregunta. Termina el sí, termina el para, y mostramos esos resultados. ¿Lo habían resuelto así? No, profe, yo planteé una forma completamente diferente. Me parece que es más ineficiente porque usé dos para. Ajá, ¿querés compartirla? O sea, comentarla. Sí, bueno, a ver, yo puse variables, como enteros declaré número, suma, i, j y sum. Ajá. Inicié el algoritmo, declaré suma en 0 y sum también en 0. Puse repetir para i, de 0 a 100, de 2, en 2 digamos. Puse escribir, ingreso un número, coma i, cierro paréntesis, leer número, ahí suma, suma más número, fin para, abrí otro para, con la variable j, de 1 a 100, de 2 en 2, y puse escribir, ingreso un número, coma j, leer número, y en sum, acumulé sum más número y fin para. Y O sea, ahí, así como voy hasta acá y acá pusiste un nuevo para. sí. Ajá, bien. No, Y acá ingresás. en el primero puse de 0 a 100 y de 2 en 2, digamos. O sea,
Ah, de 0 a 100 y de 2 en 2. Claro. Está bien. Y en el otro, de 1 a 100, de 2 en 2. De 2 en 2. Está bien. Sí. El problema entonces acá, ojo que fue, ¿y vos le pedís que ingrese el número? Sí. Claro, pero fíjate una cosa, y después lo que sumás es este, ¿no? Sí. Eso está bueno. A ver, lo que vos pensaste tiene una lógica que es decir, bueno, voy con I y solo voy en los pares, ¿no? La I va a ir al 0, al 2, al 4, al 6, así. Pero vos pensás que después el usuario, la usuaria, va a ingresar un valor, porque lo que nos pedía era que se ingresen por teclado 100 números enteros. ¿Se entiende? Entonces, capaz que vos decías que estabas en I valiendo 2 o 4, cualquier número par, pero la persona que ingresa los datos puede ingresar cualquier valor, incluso uno impar. Entonces Claro. no te garantiza que lo estés acumulando en la variable correcta. Claro, ya entendí. O sea, en ese I que está ahí solamente indicaba la posición. Así es. Claro, ya entendí. Y tampoco es que estamos sumando los valores pares del 1 al 100 y los valores impares del 1 al 100, sino que estamos ingresando 100 valores que se ingresan por teclado, que no necesariamente pueden ser mucho mayores que 100, pueden repetirse, en fin, son los que la persona que ingresa los datos defina, necesite. Eso por otro lado. Y lo otro, que todavía no nos metimos, es un tema que vamos a ver más adelante, poner un para dentro de otro nos va a hacer que no sean 100 repeticiones, o 50 y de otras 50, como habías pensado, sino que por cada repetición del primer para, se van a hacer 50 repeticiones del otro, porque está dentro de ese. No, yo había cerrado un Ah, par cerrado y hecho otro. Sí. Ah, perfecto, perfecto, está. Entonces ese otro problema que te dije no ocurrió, pero nada. Spoiler alert, va a ser lo próximo que se viene en la materia, estimo que después del primer parcial. Bueno, ¿alguien más que quiera que charlemos sobre su propuesta de solución? Yo lo único distinto que puse ahí en el sí puse mod n,2 igual a 0, pero Ahí lo va. único distinto es eso. Esto sería la parte que ustedes podrían haber encarado de la manera que prefieran, ¿no? O sea, por ejemplo, estas tres, y si se les ocurre alguna otra que valga y que no la hayamos pensado, también. Pero sería esto de acá. ¿Cómo defino si un número es par? Profe, Sí. ahí podría ser también, digo, pregunto, un porcentaje 2 igual 0. Sí, es como otra forma de escribir esto, ¿no? N. Es lo mismo que decir el resto. Así lo hacíamos, ¿no? N. Pregunto si el resto de la división por 2 es 0. Sí, perfecto. Y te adelanto, de esta manera se escribe en C. Si quiero conocer el resto de una división, utilizo el símbolo de porcentaje. También está bien, son como dos de la mano expresadas de distintas formas. Bueno, esto si les interesa, buscar formas de saber si un número es par en programación, hay un montón de ideas ingeniosas. Lo ponen en Google. Si vamos bien hasta acá, hacemos uno más, ¿les parece? Sí, sí. Dale, de 10. Bien, entonces yo les propongo avanzar con el ejercicio número 12, que a mí me gustó especialmente para que resolvamos hoy, porque dice, dadas las 31 temperaturas mínimas de cada día del mes de mayo que se ingresan por teclado, determinar e informar por pantalla en qué día se produjo la menor temperatura y cuál fue ese valor.
Y a mí hoy me gusta pensar en temperaturas mínimas y trasladarnos temporalmente a mayo un rato. O al menos para quienes estamos acá en Rosario, supongo que donde están ustedes hizo los mismos 30 y pico de grados. Entonces, vamos a pensarlo un poco. ¿Cuáles son los datos? Las 31 Las 31 temperaturas mínimas. 31 temperaturas mínimas. ¿Sí? Son Sí. mínimas o no, no va a hacer falta, pero 31 temperaturas. Acá está bueno pensar, si son temperaturas, ¿qué tipo de dato vamos a usar? Real. Depende Real. del tipo. Real. Real, ¿no? En general las temperaturas tienen decimales. ¿Y cuál es el resultado que esperamos? ¿Cuál es la mínima? También un De las real. 31 temperaturas, ¿cuál es la Y el día en el que fue. La menor temperatura y el día. ¿Sí? Nos decía determinar cuál fue y en qué día se produjo. ¿Y la metodología? Pedir al usuario que ingrese las 31 temperaturas por teclado, comparar una por una y devolver la que sea más baja. Ahí va. Les pregunto, está bien, el usuario va a tener que ingresar las temperaturas. ¿Va a ingresar las 31 de golpe? No, de a una, y ya la vas comparando. Ingresar una temperatura. Después, ¿qué me dijiste? Ingresamos de a Guardarla en una porque una- vamos a decir además que van a ingresarse, va a repetirse todo esto 31 veces. Sí, asignarle esa temperatura a una variable. Asignarle esa temperatura a una variable, bien, eso podemos expresarlo en la metodología o no. Vamos a suponer que cuando nosotros ingresamos un valor, lo vamos a almacenar en una variable y lo dejamos eso para el momento de escribir el algoritmo, ¿no? Tenemos que ingresar una temperatura y tenemos que ver si es la mínima. Y si es la mínima, la guardo y guardo el día. ¿Sí? Si se cumple. Profe, ¿cómo sabe esto qué día fue? ¿No le dijiste qué día fue? Ajá, ¿qué día fue? Bueno. ¿Y qué proponen ustedes para ver el día? ingresa el de la temperatura? ¿O? Con un Ingresa el día. Bien. Sería una No sé, en el posibilidad. algoritmo se puede escribir como escribimos nosotros. Tipo, no sé. 2 del 0 al 4 del 2020. Tenemos la ventaja de que ya sabemos que es el mes de mayo, ¿no? Y vamos a suponer que es mayo del 2020, porque no nos dice otra cosa. También se puede pedir que se ingrese en orden ascendente, del 1 al 31. Eso me gustó. Digamos, eso la verdad que simplifica. Si total acá no nos dice que se ingresan desordenados, ni nada, y vamos a suponer que el usuario tiene una tabla con las temperaturas de los 31 días y las tiene que cargar por el teclado. Y bueno, es bastante probable, primero, que ya las tenga ordenadas. Pero si no, nosotros podríamos indicarle la temperatura de qué día queremos y la podemos hacer con este orden, ¿no? De las 31 veces. Y eso nos va a Aparte, ahorrar te evita bastantes los problemas. errores, te evita los errores de cargar dos temperaturas un mismo día. Sí, y aparte es más prolijo.
Bueno, empezamos del 1 de mayo, que feriado, día por día, hasta el 31, que cumple los años mi mamá, consecutivamente. Bueno, entonces yo voy a ahorrar este problema del día porque pienso que ya los voy a poder tener a partir de ese índice. Pero de nuevo, esta metodología, expresen ustedes lo que necesitemos para resolver el algoritmo. Lo que a mí sí me causa más dificultades es esto, ver si es la mínima. ¿Cuándo sé que una temperatura es la mínima? ¿Cómo calculo un mínimo? ¿Cómo obtengo un mínimo? Y los voy Y comparando. cuando compara entre los 31, ¿cuál es el más bajo? Y si yo no tengo los 31 hasta ahora, Vas ¿se entiende? comparando Voy cada vez que ingresando se de a ingresa. uno. ¿Cómo veo si es la mínima? A la primera se le asigna como la mínima, la primera temperatura cargada. Después a la segunda, si es mayor, sigue siendo la primera la mínima. Y si es menor, se cambia la variable y se le asigna a la segunda a la mínima. Y así se compara de a uno. Ahí va, me gusta. O sea, yo voy a tener una temperatura y la voy a tener que ver si es más chica que la mínima, ¿no? Si esto se cumple, esta sería la lógica, ¿no? Si esto se cumple, tendré que decir que ahora la mínima es la temperatura que tenía. Y además podré guardar el día, ¿no? El día que se dio, bueno, será el día y ya veremos. La guardar el día. ¿Se entiende? Voy comparando la temperatura que tenemos, si es más chica que la mínima, me quedo con esa temperatura y con ese día. Y a medida que avance, ese mínimo se va a ir actualizando. Cuando termine, me quedé con el valor más pequeño. Pero bien su compañero señalaba una cosa. En la primera temperatura, en el día 1, ¿cuál es la mínima hasta ese momento? La del día 1. ¿O no? Si es la primera, no hay duda, es la mínima. No vemos. ¿Se entiende? Pero cada vez que necesitemos un valor mínimo o un valor máximo, el primero es el mínimo o el máximo. Si yo estoy en el 1 de mayo y quiero saber cuál es la menor temperatura de mayo hasta ese momento, y bueno, va a ser la del 1 de mayo. Sí o sí. ¿No? Este es el ejemplo de la carrera que corre uno solo. Seguro sale primero, seguro es el máximo. Y también seguro sale último, así que seguro es el mínimo. Entonces, así vamos a obtener mínimos o máximos y esta metodología es muy importante que la tengamos presente. ¿A alguien se le ocurre alguna más sencilla? En vez de hacer esto, en vez de guardar el primer valor. No, a mí no. ¿Puedo hacer esto? ¿Como otra alternativa? Sí, pero... Digo que la mínima empieza en 0, entonces... No, no podés. No, no. Claro, porque ¿Por qué si- no? Porque si después ingresás todas temperaturas mayores, 31 temperaturas mayores a 0, el algoritmo al final va a decir que la temperatura mínima en mayo fue 0 y en realidad nunca ingresaste el 0. Perfecto. Entonces, ojo que esta forma también es inicializar una variable, asignarle un primer valor. Y no siempre es asignarle 0 como hacemos con contadores o con acumuladores, sino que tenemos que pensar qué es lo que le vamos a asignar. ¿Sí? Si fuesen, en vez de temperaturas mínimas,
las temperaturas máximas. ¿Está bien esto? O sea, cambiamos todo, ¿no? En vez de para buscar un máximo, solo vamos a cambiar cambiamos el signo, ¿no? Y hacemos así. ¿Está bien esto? No, tampoco, porque puede ser que la temperatura sean todas bajo cero. Perfecto. Entonces, ojo, esto en algunos casos muy particulares vale. Pero, por ejemplo, si estamos en Rosario, muy probablemente. Ahora, a mí el enunciado no me decía la temperatura mínima en dónde, ni me decía que había límites, ni nada. Capaz que estaba calculando las temperaturas mínimas de mayo en la base Marambio, en la Antártida, y son todas menor a cero. Todos los días temperaturas bajo cero. ¿Se entiende? Entonces la máxima capaz que es menos 1 grado. Pero así me va a mostrar el cero. Entonces, de nuevo, ojo con las inicializaciones. Y para el caso de buscar mínimos o máximos, hay una forma de no errarle, que es esta que dijimos recién. La primera es el mínimo. O el máximo, si estoy buscando el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso terminamos. Por último, mostrar temperatura mínima y su día. ¿Sí? Y esta sería nuestra metodología. Esto lo pueden expresar con más palabras, con menos palabras, pero es importante que quede claro que repetimos 31 veces, que pensamos cómo obtener un mínimo. Y con eso, ahora sí, nos disponemos a comenzar el algoritmo. Entonces, práctica 3, ejercicio 12. Escucho qué variables vamos a necesitar. Yo puse real la temperatura. Habíamos dicho que O la sea, temperatura temp, era real. temp, y en real también puse men o mínimo. Mínimo, ¿no? Menor, mínimo. Sí. Dale. Bien. Después en entero puse día e i. Día, porque necesitamos guardar el día que se dio. E i, porque nos va a ayudar para repetir. Y creo que con eso estamos. Inicio. Repetir para. Directamente, nosotros teníamos diferenciado la primera de todas las demás. ¿Sí? Entonces, ¿comenzamos directamente con el repetir para? No, primero le tenés que pedir la del primer día. Puedes arrancar con... Vamos a tener que pedir la primera temperatura, por fuera. Y nosotros dijimos que directamente le íbamos a decir qué día, ¿no? Entonces ingresa la temperatura día 1 y la guardamos en temp. Ese temp directamente decimos que es la mínima. Y el día que se dio fue el 1 de mayo, el día 1. Entonces, al primero le damos un tratamiento particular. Y a partir de ahí sí empezamos a repetir. Profe, ¿no podríamos haberla guardado directamente en min? Sí, podríamos. Me gusta también. Así que miren, yo ya acá vamos armando, como antes, el alternativo, ¿sí?
Una primera versión que vamos haciendo y otra que pensamos achicando cosas. Directamente la guardo. Directamente la leo en min, en vez de leer la parte y después almacenarla. Estas dos se simplifican en una. El día no nos queda otra de ir, de que asignarle un valor que es el 1. Y acá, ¿desde dónde vamos a empezar a repetir? Repetir para sería, ¿no? Del 2. Claro, el primer día ya lo iniciamos, entonces vamos desde el día 2 hasta el día 31. Y le decimos lo mismo. Que ingrese una temperatura. Ya ahora no del día 1, sino del día I. Y lo guardamos en temperatura. Ahora sí tenemos que comparar y tenemos que ver, dijimos, si la temperatura es menor que el mínimo, entonces la guardábamos. En mínimo guardamos la nueva temperatura y en día guardamos el día que se dio, que lo tenemos en la variable de control I. Si no, no hacemos nada, así que no tenemos el si no. Directamente fin sí, fin para, y mostramos el resultado. La temperatura mínima fue temp, el día, ya agrando esto, y vamos a subirlo un poquito, si no le bajamos un punto. Y fin. ¿De acuerdo? Entonces, una alternativa, dijimos, para esto eran esas líneas para reemplazar ahí. Para reemplazar acá. ¿Alguien lo hubiese pensado de otra manera? Para hacer esto de separar el mínimo de las demás. Otra propuesta. Para no ingresarlo fuera del para. Y podría ingresarle a min un valor bastante alto. Asignarle. Claro. El problema es que lo usa la NASA para saber las temperaturas máximas en Mercurio. Y bueno, ahí Poner un sí adentro del para. Poner un sí dentro del para me gusta más. No, perdón, lo dije recién, el comentario recién, lo digo en chiste, pero también para que pensemos siempre en esta metodología, ¿no? Si es la primera, arranca siendo la mínima o la máxima. Y eso nos cubre de cualquier posibilidad. Funciona en Mercurio, funciona en la Antártida, funciona si no estamos midiendo temperaturas, si estamos midiendo otras cosas que tienen valores que desconocemos, pero en definitiva, como la cota no nos las da el enunciado, no sería correcto que nosotros la pongamos. ¿Se entiende? La cota, el valor máximo posible, el valor mínimo posible. Una forma es esa, ¿no? La que recién decía su compañera. Bueno, me fijo
Si es la primera, si es igual a 1, entonces hago esto. Y si no, pregunto. No fue el primero. ¿Se entiende? Si es el primero, directamente lo asigno, y si no, pregunto. Fin sí, fin para. Eso se parece un poco más a esta forma que lo habíamos expresado coloquialmente. Las dos son válidas. ¿Sí? Entonces esto queda como otra alternativa para quien guste. Y una cosa parecida a esta, de acá a ver si es el primero, nos va a servir en otros casos donde no usemos repetir para, pero eso es para otro momento. Profe, esto sería como un método de búsqueda secuencial. Sí, entre comillas. Porque, primero, en verdad no es un método de búsqueda, ¿no? En realidad es el cálculo de un valor mínimo o un valor máximo. Y sí, de alguna forma es secuencial porque vamos viendo valor a valor, que es lo que hace la búsqueda secuencial cuando lo veamos más adelante. El ingreso es secuencial, el ingreso de los valores, y a medida que ingreso valores, lo voy analizando. Claro. El método no, el método de búsqueda, en este caso buscamos un menor, perdón. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, sí. La búsqueda de un mínimo, de un máximo, nos va a acompañar toda la materia. Lo tenemos que hacer un montón de veces. Después le vamos a ir sumando más cosas, vamos a ir profundizando, y así como definimos para los procesadores acciones primitivas y no primitivas, casi que cuando charlemos, buscar un máximo, un mínimo, va a ser para nosotros una acción primitiva. Y en la metodología vamos a decir, bueno, buscamos el máximo, buscamos el mínimo. Así que es importante que esto lo tengamos fresco, lo ejercitemos, lo probemos, porque después se va a empezar a ingresar a problemas más complejos, ¿no? Se va a incorporar a problemas más complejos.